Más de 500 millones de copias vendidas. El manga más exitoso en la historia de la humanidad, según los récords Guinness. Pero algo que nació en 1997 en Japón como una historia de piratas, hoy navega por una de las calles de la Ciudad de México, no solo como un producto de consumo, sino como un estandarte. Soy Ramkar Jalil y este es el amanecer de una nueva era. One Piece en la Ciudad de México. La llegada de One Piece a México fue muy turbulenta. A principios del año 2000, las audiencias mexicanas recibieron una versión censurada en televisión abierta, que no logró conectar con la audiencia. Your arms! So what? A small price to pay. Otro de los mayores causantes de esta censura es 4Kids Entertainment, ya que compraba las licencias japonesas para adaptarlas al mercado infantil estadounidense y occidental, ajustándose a las estrictas regulaciones de la televisión abierta en Estados Unidos y las políticas de las cadenas como Fox. Esta censura también afectó a México y Latinoamérica, porque las televisoras locales como Canal 5 compraban directamente los paquetes de episodios basados en esta versión estadounidense. El doblaje latino se hacía sobre la pista de video ya editada y el guion adaptado de 4Kids. Una de las mayores censuras era el momento de la sangre, ya que esto muchas veces se cambiaba por sudor o simplemente se eliminaba. When I'm underground, the heat makes me sweat a lot. Sin embargo, las comunidades en foros de internet salvaron a la tripulación. Así nos lo cuenta Daniel Landa, el cual se considera a sí mismo un fanático antiguo, el cual nos relata su odisea para pertenecer a esta comunidad del anime. Pues de entrada sí era bastante complicado, no solo en el aspecto de encontrarlo, sino también no meterle virus a todo a la computadora que usaras o tu teléfono, lo que lo jales, porque sí, algunas páginas pues eran bastante piratas, que a la fecha muchas de ellas ya no existen, ¿no? Entonces era eso o pagar una plataforma de streaming, que normalmente pues eso no se hace, ¿no? Porque pues necesitas como que ver y eres como que más, bueno, yo era más pequeño, ¿no? Cuando veía esto, entonces pues pedirle dinero a tus padres a veces como que no era opción, y pues más que nada era bastante complicado hacer. Pues más que unirme era que nos guiaban en general, porque muchas veces no sabías cómo instalar ciertas cosas, cómo hacer que justo no hubiera virus, VPNs, porque muchas veces de que con la censura y demás, pues era prohibido, no era como prohibido, pero no llegaba a México y demás cosas, ¿no? Entonces, pues más que nada eran como guías, esta gente de internet que como tal no les veías la cara, no sabías quién eras, pero decidías darles tu confianza para ciertos procesos que no conocías. Entonces, como socializar el conocimiento era parte importante de entrar al fandom, ¿no? Y que es una parte importante también de One Piece. Hoy en día la franquicia se ha convertido en un titán del marketing. Los espacios gastronómicos temáticos han demostrado que el fanático capitalino busca y paga por experiencias inmersivas. Bueno, páginas de Instagram en las cuales pues te dicen, pues este es el restaurante de One Piece, ¿no? Que también le abrió mucho, ¿no? Ciertas páginas como fandoms que también ayudan a ciertas cuestiones de jalar a más gente. Entonces, como que sí fue una pauta muy grande. La colaboración que nadie vio venir. Los Dodgers se unieron al universo de One Piece y Nueva colección de One Piece en Cuidado con el Perro. Así es, llegaron más prenditas de nuestra serie favorita. Esto sumado a las agresivas colaboraciones con marcas transnacionales de moda confirma que el anime es uno de los negocios más rentables en la ciudad, así como ventas de figuras, chamarras y sobre todo coleccionables encontrados en la Friki Plaza. Mira, este cuesta 120, ¿verdad? 120. Y este es el de 120, ¿no? No, este también 150. Ok. Ok, los dos valen 150. Tengo un promo al 3x2, chicos. ¿Uno en 100 o 3x200? Este 250, ¿verdad? Sí, hermano. Ok. Las marcas por lo general están en estudios de mercado constante para ir viendo qué situaciones, productos, industrias y elementos están cada vez más de moda. Y conforme fueron encontrando que One Piece es una industria que está muy de moda porque tiene su anime, tiene su anime va en una temporada y tiene más de 1000 episodios, es de las cuestiones más vistas, ha ganado premios, demás, de toda esta situación también, como fueron llevándolo y aumentando cada vez más esta industria, llevándolo a más productos culturales y comunicativos, pues las marcas van detectando estos elementos, van viendo cómo integrarlos dentro de los productos que como marca están vendiendo para llevarlos cada vez más a más poblaciones o que estas poblaciones también se acerquen a consumirlos.
Por ejemplo, estuvo la colaboración que fue muy fuerte en One Piece con Miniso, donde pues, Miniso realmente no es que venda un producto en específico, incluso Suleiman no sabía que lo necesitaba. Y ahí vimos peluches, cuestiones para lunch, mochilas, elementos medio de papelería y demás, pero también lo hemos tenido en marcas de ropa, de tenis y otras situaciones donde más bien lo que ocurre es que las personas que ya identifican estos elementos se acercan a comprarlos, a consumirlos, pero una vez que los empiezan a aportar y a llevar en su vida diaria, en su vida cotidiana, y ciertos elementos, ciertos símbolos, ciertos elementos audiovisuales van siendo cada vez más conocidos por la población. A pesar de que One Piece es una marca con alto impacto en la Ciudad de México, el verdadero punto de inflexión mediático llegó en 2023. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás conmigo? ¿Por qué alguien querría ser un pirata? Porque es lo mejor que existe. Este grupo, nuestra tripulación, puede con lo que sea. Soy Monkey D. Luffy. Y yo voy a ser rey de los piratas. One Piece rompió la maldición de las adaptaciones del anime en Hollywood y lo hizo con un rostro mexicano. Iñaki Godoy se puso el sombrero de paja para darle vida al protagonista y líder Monkey D. Luffy. Según datos de Netflix, la serie alcanzó el número 1 al top global en su primera semana con un estimado de 140 millones de horas reproducidas en todo el mundo. Pues en Ciudad de México, bueno, siento que en todos lados se empezó a hacer más grande por el hecho de plataformas de streaming, de redes sociodigitales y el aspecto de un poco de la globalización en general. Entonces, cuando México entra, es uno de los principales consumidores en cualquier cosa. Y ciertos elementos, ciertos símbolos, ciertos elementos audiovisuales van siendo cada vez más conocidos por la población. Las personas que no son tan de nicho o no tienen tanto conocimiento en One Piece los empiezan a identificar y empiezan a darse cuenta que entonces estos elementos van más allá de una industria creativa que se queda más aislada en el anime o en el manga. Mira, en el anime como tal, lo que nos dice es que es un símbolo de libertad, ¿sale? One Piece se crea en un mundo donde tenemos represión y opresión por parte de élites malignas, entonces tiene mucho sentido que la hayan ocupado, sobre todo al principio de Nepal. Bueno, este símbolo simboliza más que nada la liberación, la libertad total. Algo que, pues bueno, por desgracia el mexicano no ha gozado en mucho tiempo. Nos encontramos en el centro histórico de la Ciudad de México, un lugar importante para muchos movimientos sociales. Pero a medida que ha ido creciendo esta hiperconectividad de manera masiva, también las protestas tuvieron que irse evolucionando. El 15 de noviembre de 2025, 17,000 protestantes se reunieron en la plancha de la Ciudad de México, según datos del Infobae. Esto para exigir un mejor futuro, exigir claridad por parte del gobierno. Pero nos pudimos percatar de algo muy importante. En esta marcha pudimos notar que se ondeaba una bandera negra con una calaca y un sombrero de paja. ¿Qué era esto? Era el logotipo de la tripulación de Monkey D. Luffy y sus amigos, los cuales representaban lealtad, amistad y sobre todo rebeldía ante instituciones. Y lo que dices incluso suena un poco incoherente cuando lo vemos desde esa parte de cómo una industria creativa que no es de nuestro país ha tenido una penetración tan fuerte en la mente, en el actuar y en movimientos sociales, y va mucho acorde al mensaje que se esté transmitiendo. Entonces, en este caso, al hablar de una industria japonesa, van encontrando diversos elementos con los que cada generación se ha ido marcando. Por ejemplo, hemos tenido Dragon Ball, Naruto, en este caso One Piece, que ha llegado a permear en tantas generaciones, pero a partir del mensaje, lo que se está transmitiendo, las vivencias y con todos esos elementos con los que la juventud se puede estar identificando. Y eso es lo más importante, por lo que se apropia, se transforma este mensaje para llevarlo a otras partes mucho más allá de lo que podría ser esta industria creativa. Recuerdo que días antes de la movilización en mis redes sociales, TikTok o inclusive en Twitter sobre todo, llegué a ver la convocatoria de otras personas incitándonos a llevar el logo de este anime, la calaca, como una identificación del movimiento para que nos distinguieran y no se viera transgiversado con otras personas dentro de la protesta.
Internet nos ha servido mucho para conectar todo el mundo y para volver la comunicación un proceso mucho más inmediato y que puede llegar sin tanta censura y de una forma más comprensible para todas las personas. Tenemos todavía barreras de comunicación muy importantes y una de esas es el lenguaje cuando hablamos más en un aspecto como al hablar español, inglés, japonés, cuestiones así, pero el lenguaje permite el contenido multimedia. Este nos lleva a que la comunicación pueda ser más efectiva, más funcional y llegar de una forma global mucho más rápida e inmediata. Y por eso es que empezamos a detectar que a partir de la apropiación de industrias creativas, ciertos elementos que no tienen que ver tanto con la cuestión o el contexto social, geográfico y el del lenguaje, pueden permear en más parte del mundo y llegar a más población. Sí, yo creo que lo que nos muestra todo el anime y al durar tanto tiempo es la evolución y la unión que puede persistir por mucho tiempo. Creo que como jóvenes vivimos en un momento que existe mucha individualidad y el crear un símbolo como lo es la bandera y que eso nos una ayuda muchísimo a nutrir los movimientos. Nosotros somos seres sociales que siempre vamos a estar en constante evolución y por generación vamos viendo que algunos elementos se quedan obsoletos o ya no son suficientes para poder expresar y comunicarnos como lo hemos estado haciendo. La política ha estado viviendo en una crisis últimamente donde no logra conectar en esta relación gobernante-gobernados, gobierno-sociedad. Por lo tanto, debemos como gobierno y desde quienes tenemos que estar haciendo política, encontrar formas de acercarnos más horizontales a las personas. Pues de entrada lo día a día sí, pues estudiamos ciencias sociales y pues yo actualmente estudio ciencias de la comunicación. Y justo esta parte de llevarlo a mi ámbito profesional es muy importante, porque a pesar de ser un anime, a pesar de ser pues una caricatura, por así decirlo, sí toca cuestiones sociales bastante importantes, ¿no? Como de entrada a la esclavitud, como esta parte de privilegio a nacer en un lugar sin privilegio, como esta parte de quién controla lo que vemos, ¿no? O sea, yo lo veo justo en esa parte. One Piece muchas veces ha mostrado que, y hay una parte que Doflamingo, uno de los personajes, bueno, de los villanos, de los mejores villanos de One Piece, dice, quien gana es quien escribe la historia, ¿no? Entonces a partir de eso, pues puedes estudiar también lo que vives en el día a día, ¿no? Creo que lo que más intenta transmitir es la unión entre todos los protestantes, ¿no? El que un simple símbolo nos una a todos y veamos resistencia y resiliencia por parte de todo el grupo. Creo que pasar un concepto como Nakama a la realidad es bastante importante porque te da de entrada un lugar al cual pertenecer, que es muy importante, ¿no? Y sentirte querido, ¿no? Porque entienden qué es lo que están viendo, ¿no? Entienden que en la cama no es solo tu compañero, es como una familia, es como esa parte de sé que estás para mí en cualquier momento que yo lo necesite y que yo voy a estar para ti. Desde las hojas de una revista en Japón hasta los espacios comerciales en Polanco y las calles en protesta. One Piece ha demostrado que las fronteras entre el entretenimiento, el consumo local y la sociología son cada vez más invisibles. Para la Ciudad de México, esta historia dejó de ser solo una serie animada, para convertirse en un motor económico y un espejo de su propia juventud.